Resumiendo mi deuda. Pues adelante, Alejandro. Muchas gracias, buenos días a todos. No sé si vean bien mi pantalla todos. Sí. Sí. Todo bien. Sí. Bueno, pues gracias a todos, gracias Francisco por la invitación. Contrario. La idea es hablar un poco de cómo está la situación en México en cuanto a pensiones. Sé que ya hubo una plática previa al respecto. Yo lo que quiero tratar es, y poner en la mesa, es hacer ver que el tema de las pensiones, aún con la reforma que ya hubo y que entró en vigor al inicio de este año, aún con eso, hay muchos pendientes y muy importantes, como ahorita se comentaba, hay pendientes que siguen y que tienen que atenderse. Y hay algunas decisiones que se han tomado junto con la reforma que van en contra de la propia reforma y no son temas menores, como lo vamos a ver adelante. Sé que cuento con un poquito menos de una hora y como todos dicen, ¿no? Seré breve y nadie es breve. Es mucho material, todos nos lo vamos a compartir. No creo que logremos agotar todo el material. Alejandro, Sí. si ocupas otra hora para después, estamos en condiciones, le pedimos a Jorge Luis para que nos aplace en 15 días, pero tú siéntete con la confianza de exponerlo y si demanda otra hora, lo importante es que expongas con la parte que te caracteriza en lo técnico. Sí, muchas gracias. La ventaja de este foro es que pues, la mayoría tiene un conocimiento del tema. Entonces, la parte de antecedentes, que siempre ocupa algo de tiempo, la voy a pasar un poco más rápido. He ido a presentaciones en donde pues, los antecedentes son 90% y el contenido es 10%, ¿no? Se van hasta los fenicios para explicar algún punto. Yo me voy a ir aquí en antecedentes a tres conceptos muy básicos. Quizá ya hayan oído algunos de estos puntos, pero yo creo que la visión que yo he estudiado perdón. Yo creo que la visión Adelante. que les voy a exponer, pues es un poco distinta, ¿no? Normalmente en los antecedentes se ve cómo llegamos a donde estamos. Entonces, ¿cómo llegamos al problema? Vamos a hacer un resumen muy rápido. Se creó un sistema de pensiones en México y me voy a referir por sistema de pensiones en México al del IMSS, ¿no? Al del IMSS y al del ISSSTE, que son los más grandes. Vamos a ver los demás también, pero los más grandes, cuando se dice se reformó el sistema de pensiones en México, pues en realidad no se reformó el sistema de pensiones, se reformó un sistema de pensiones. Hay más de 1000 sistemas de pensiones en México, que es uno de los problemas. Pero se creó ese sistema en 1943, el IMSS, y después el ISSSTE. Se llegó a una crisis muy grande en 95 en el IMSS y en el 2007 en el ISSSTE, y se hizo una reforma, una pequeña reforma a final de este año, y se hizo una gran reforma en el 97 en el caso del IMSS y en el 2007 en el caso del ISSSTE. Ese es el panorama que está ahorita y estamos viviendo a partir de este año con la nueva reforma, que es una reforma que va a entrar paulatinamente. ¿Cómo llegamos a ese problema? Pues llegamos por tres causas principales que se han mencionado, pero que yo creo no se les ha dado el matiz correcto. Una, la causa demográfica. La causa demográfica, como aquí podemos ver, todos los países, o la mayoría de los países que tienen sistemas de pensiones desde hace tiempo, surgen como parte del concepto de Estado benefactor. Desde Otto von Bismarck, Beveridge, ellos establecen, y yo creo que bien, un paternalismo en el tema de seguridad social, que es un paternalismo bien entendido, porque no sé si ellos así lo vislumbraron, pero hay una explicación incluso evolutiva, biológica, en donde se ve que los seres humanos no estamos programados para prever contingencias. La pensión es una contingencia. Es la falta de recursos o el riesgo de tener una falta de recursos al momento
en que ya no tengo un ingreso. Y eso pues, no lo prevemos, al igual que no prevemos otro tipo de contingencias, porque estamos diseñados para el aquí y el ahora, para sobrevivir a lo más algunos años. Si tengo comida hoy, pues ya lo logré. Se empezó poco a poco a construir una previsión de alimentos. Por ejemplo, hay especies que tienen previsión de alimentos. Nosotros mismos, naturalmente, el cuerpo, el tejido adiposo es una reserva de energía para cuando no tenga suficiente ingreso de alimentos, utilizo mis propias fuentes que son pequeñas y limitadas. Eso que suena muy fuera de este tema es exactamente lo que sucede en la parte no solo de pensiones, en general de contingencias y de previsión para el futuro. Se ha dicho que ha faltado educación financiera en México y que la gente por eso no ahorra para su retiro. Sí es cierto, pero esa educación financiera pues yo creo que es una entelequia, es un deseo muy difícil de lograr, porque incluso en gente educada financieramente, pues hay encuestas que lo demuestran, y yo he hecho también mis propias investigaciones al respecto. La gente no sabe bien cómo opera, por ejemplo, su Afore, no sabe si ganó, si perdió, dice que tiene pérdidas cuando son minusvalías. O sea, hay falta de cultura financiera, ¿no? No sabe cuánto ha ganado, no sabe qué Afore es mejor. Más del 50% de la gente, y ahí sí, si tienes una cuenta de Afore, independientemente de tu saldo, pues estás trabajando, tienes cierta capacidad productiva y evidentemente educativa, conoces algo de finanzas, aunque sea algo básico. Más del 50% de la gente que se ha cambiado de una Afore a otra, lo ha hecho a peores Afores. Entonces, no conocemos. Si yo les pregunto a ustedes en qué Afore estás y por qué estás en esa Afore, difícilmente me van a dar una razón en donde me digan, mira, es que yo comparé todas las Afores en el mediano, corto y largo plazo y las CIEFORES de cada Afore para ver en cuál estoy y cuál me conviene y la perspectiva que tienen a futuro de acuerdo al portafolio de inversión que tengan. Eso es muy difícil de hacer y no se va a lograr. Entonces, es cuando el Estado tiene que entrar y decir, yo voy a obligar a la gente a que ahorre porque no lo va a hacer por sí misma. ¿Y qué pasa si no lo hace por sí misma y yo no los obligo a ahorrar? Pues que voy a tener un problema social en la vejez, un problema social grave de pobreza en la vejez y voy a tener que entrarle. Entonces, este es el contexto, ¿no? Desde que se creó el Seguro Social en México y en el mundo, pero llegó un momento, y lo hemos oído, es otro gran error que muchas personas tienen, que dicen que el sistema anterior era un sistema de reparto. No, era un sistema de beneficio definido con capitalización colectiva. Eso no es reparto, es ir creando una reserva para que cuando se vayan jubilando las personas que llegan a cierta edad, de la reserva yo vaya pagando. Y esa reserva se nutre de las cuotas y aportaciones que se hacen cada año la gente que trabaja. Pero no es de reparto es que lo que entra lo destino directamente a pagar. El sistema se convirtió en un esquema de reparto, eso sí, porque se agotaron las reservas o quedaron insuficientes, y entonces sí, lo único que me quedaba es lo que recibo de cuotas, lo pago en pensiones de inmediato, y además me falta. Entonces tengo que buscar otra fuente de financiamiento, que es lo que sucedió y que es con lo que vivimos y lo vamos a ver. Las cuotas que se aportan se usan para pagar pensiones y lo que falta lo paga directamente el gobierno federal. Cuando cambió el sistema, ahora inclusive todas las pensiones corrientes las paga el gobierno federal, tanto del IMSS como del ISSSTE y de otras dependencias. Entonces el sistema se convirtió de un sistema de beneficio definido y capitalización colectiva en un sistema de reparto, conocido en inglés como Pay as you go, que yo de broma le digo, es ahora el Pray as you go. O sea, reza, porque no te va a alcanzar la pensión que te van a dar. Las causas demográficas, me voy aquí muy rápido. Sabemos que se ha incrementado la esperanza de vida, ha habido bajas en la tasa de natalidad y de mortalidad, lo que provoca que más gente llegue a edad de jubilación
¿sí? Cada vez hay menos jóvenes que soporten a los que se van jubilando, y hay otra causa que nos llevó a la crisis en las pensiones, que es la confusión que hubo, entre comillas, de una reserva matemática con excedentes financieros. Cuando vieron que había una cantidad muy grande de recursos que no se estaban utilizando, se iban a utilizar en el futuro, se pensó que se podía disponer de ellos. Y esto llevó a que se agotaran las reservas. Básicamente estas son las causas que normalmente se aducen para explicar por qué quebró el sistema del IMSS y el del ISSSTE. Se tornaron financieramente insostenibles desde un punto de vista actuarial. ¿Qué significa esto? Que desde un punto de vista actuarial, que el valor presente de los ingresos que voy a tener como sistema, es decir, las cuotas y aportaciones para pensiones, todas las que voy a tener de aquí al futuro, en valor presente, por eso es un cálculo actuarial, eran menores que el valor presente de todos los beneficios que iba a pagar. O sea, todas las pensiones traídas a valor presente contra todas las aportaciones traídas a valor presente, era insuficiente. Eso se llama déficit actuarial. Y aunque un déficit actuarial no implica un compromiso de flujo, es decir, puedo seguir teniendo el flujo porque el otro es a largo plazo, sí nos indica que el sistema está mal. Bueno, pues en 1995, que se hizo el diagnóstico porque ya se preveían problemas, pues se hizo el diagnóstico cuando estábamos a 1 o 2 años de que ya no alcanzara ni siquiera lo que cobraba como IMSS para pagar las pensiones corrientes. O sea, fue un diagnóstico tardío o fue una interpretación tardía de los estudios actuariales que cada año se entregan por ley y que se hacen y que establecen que deben probar una sustentabilidad financiera de largo plazo y que incluso indican que cualquier cambio, cualquier decisión que se haga en materia de incremento en beneficios, de disminución de cuotas, aumento de cuotas, etcétera, tiene que estar sustentado actuarialmente. Entonces, los estudios ahí están. La cuota que se necesitaba pagar ya en 1995, 96, para poder hacer sostenible las pensiones que se prometían o el sistema de pensiones que teníamos con la ley anterior, eran de cerca del 27% de los sueldos, contra el 6.5%, imagínense. Entonces, cuando cambia el sistema, se mantiene el 6.5%. ¿Y cómo puede ser viable ahora sí? Pues no hay otra explicación. Es una balanza muy sencilla, costo-beneficio. El beneficio estaba mucho más pesado que el costo. Cambia el sistema y ya es viable. Se mantuvo el costo, pues bajó el beneficio. Y en efecto, implícitamente, porque nunca se dijo ni se mencionó que la reforma del 97 del IMSS era se daba reduciendo beneficios a la generación que empezó a cotizar desde el 97, no se dijo eso, pues pasaron 24 años, de 97 al año pasado, y se dieron cuenta de que en efecto las pensiones iban a ser muy bajas, cuando eso lo sabíamos desde hace 24 años. Y se dijo y está publicado, y digo, no se requiere mucha ciencia, pero en México lo que hacemos normalmente es, o los gobiernos lo que hacen normalmente es, si yo no voy a tener como gobierno ese problema, ¿para qué me meto en líos de incrementar cuotas, de hacer reformas, si va a ser algo impopular que me va a costar votos? Entonces lo dejo a la siguiente administración. Y estos temas no pueden dejarse porque es equivalente a que yo en mi familia haga gastos por encima de mi ingreso con la tarjeta de crédito y cuando llegue la cuenta, pues se tiene que pagar, ¿no? Entonces es una riqueza falsa que en algún momento dado va a cobrar la factura. Y cuando cobre la factura, pues vienen los problemas, porque ahí sí hay que pagarla. Igual las pensiones hay que pagarlas. Y la única forma de hacerlo es endeudándonos más para pagar o reduciendo otro tipo de gastos. Entonces voy a sacar a mis hijos de la escuela privada, por ejemplo, o voy a vender mi coche, o en el caso del gobierno, pues voy a
destinar menos recursos a educación, a salud, a infraestructura, por pagar las pensiones. Y no es un tema menor. Me voy a adelantar tantito, pero el pago corriente, el gasto corriente en pensiones que paga el gobierno nada más, de nuestros impuestos, es de más de 1 billón de pesos al año. Billón, 1 millón de millones. ¿Es mucho o es poco? Es muchísimo. Es equivalente a todo lo que se recauda en un año de IVA. Imagínense. Es dinero que no está fondeado y que se está pagando. Y además tiene un crecimiento de casi el 12% anual. Entonces, a ese tipo de cosas llegamos por decisiones políticas, ¿no? Se toman decisiones políticas por encima de decisiones técnicas, de decisiones financieras. Y esto, voy a entrar aquí un poco al tema de los pendientes, todo se relaciona, ¿no? Y no quiero dejarlo pasar en este contexto. Vemos casos como el de CFE, el año pasado apenas, en donde, así como el sistema del IMSS y del ISSSTE estaban quebrados, el sistema de pensiones de CFE también estaba quebrado. Es un sistema independiente al del IMSS y al del ISSSTE, mucho más generoso en cuanto a las pensiones que da, e igual de quebrado. Se cambió hace tiempo ese sistema por un sistema igual de cuentas individuales, una parte, hay una generación de transición, se arregló un poco el problema, se bajó el beneficio, ¿sí? Para los nuevos, porque las edades de jubilación ahí sí eran risorias. Yo me podía jubilar a veces desde los 45 años con el 100% de mi sueldo en algunos casos, en otros a los 55 y con revaluación de pensiones. Mi pensión se revaluaba no con el salario mínimo ni con el índice nacional de precios al consumidor, con la inflación, sino se revaluaba con el puesto que yo dejaba. Por eso se vendía en las plazas, igual que en Pemex. Entonces arregla el problema por ahí de 2008, o sea, arregla parte del problema y se reduce la edad de jubilación, se reduce las pensiones, etc. Pero el año pasado, pues por seguramente tener ahí prebendas políticas o acuerdos del gobierno con el sindicato, se revierte esa reforma y se vuelven a pagar las pensiones o establecer el pago de pensiones con esas edades y con esos montos. El CFE ahorita está quebrado otra vez actualmente en la parte de pensiones. Pero ¿qué importa si ya logré yo un acuerdo en algo con CFE o ya los beneficié o votos o lo que quieran? Pero en unos años va a volver a haber el problema de que ya no va a haber flujo y que va a tener que hacerse otro cambio. Entonces, ese tipo de decisiones, y es parte de la propuesta que nosotros hemos hecho y que está pendiente también de que se analice y se lleve a cabo, me adelanto también un poco, que no puede haber decisiones en tema pensionario de este tipo, que no puede haber, de este tipo me refiero a esta clase, no a este tipo el que las hizo. No puede haber decisiones que se tomen a nivel federal, estatal y municipal que comprometan recursos de largo plazo en este tema de pensiones, porque el costo no se está viendo y lo vamos a asumir todos nosotros a un costo mucho más alto. Entonces no puede gastarse con la tarjeta de crédito de los mexicanos algo que no se puede pagar en el futuro y que va a tener como resultado una disminución en nivel de vida de todos los mexicanos porque no va a haber recursos para otras áreas, otras áreas importantes de gasto. Entonces, es uno de los puntos que trae la propuesta y viene el esquema de cómo hacerlo, etcétera, que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya expliqué que en 97 se hizo el cambio, me voy a seguir. Tenemos que esto nos llevó al sistema de cuentas individuales, ¿sí? Que es el que tenemos actualmente, y que esto da para otro tema, el analizar a las AFORES, es un tema que ahí pongo en la mesa porque nos llevaría 1 o 2 sesiones. ¿Cómo funcionan exactamente las AFORES? Hay cajas negras ahí, oye, estoy ganando, estoy perdiendo, he ganado, he perdido, las comisiones son altas o no son altas, es todo un tema, que está ahí, hay competencia o no hay competencia, lo que comenté de los traspasos negativos en la mayor parte de las ocasiones, cómo se invierte ese dinero, oye, invirtieron en el aeropuerto, fue bueno, fue malo, hay inversiones en
algunas empresas de mucho riesgo no. En fin, hay muchos temas ahí, pero estamos en un esquema de cuentas individuales que vale la pena comentar. Es un sistema no deficitario por definición, porque lo que entra es lo que sale, excepto por la pensión mínima garantizada que vamos a ver, pero es un sistema no deficitario. Oye, pero da menos pensiones. Pues sí, pero va a dar pensiones seguras. Entonces, es lo que tenemos. Es decir, claro que el sistema anterior daba mejores pensiones, pero se cambió porque quebró. Entonces, le iba a dar mejores pensiones a una generación más y a todas las demás no le iba a poder cumplir. Entonces, es más honrado decir lo que hay es esto, para lo que alcanza es esto, y vamos a tratar de irlo creciendo. ¿Sí? Es mucho más sincero, honrado y más, desde el punto de vista financiero, más adecuado. La esperanza de vida, como vimos, ha subido mucho. Esto es importante porque en todos los países, ¿no? Se ha incrementado la esperanza de vida. México no es la excepción. Vemos aquí, por ejemplo, la cantidad, aquí es desde 1990, pero desde el siglo pasado la población ha aumentado. Todos sabemos cómo ha crecido la población, pero lo importante es la relación entre personas mayores de 65 años o 60 años, que es la de jubilación, y personas que son menores a esa edad, que es la tasa de dependencia. La esperanza de vida ha crecido, como comentaba, demasiado. Aquí no está, aquí se ve desde 1990, pero nos podemos ir a 1943, creo que no tengo esa lámina, en donde se ve cómo ha crecido mucho más. Lo que importa en un sistema de pensiones, más que la esperanza de vida al nacimiento, que es esta, es la esperanza de vida a los 65 años. Es decir, una vez que ya llegué a 65 años, ¿cuál es mi esperanza de vida en adelante? Pues bien, esta esperanza de vida en 1943 de alguien que llegaba a los 65 años era de cerca de 10 años. Es decir, en promedio, la gente que llegaba en 43 a 65 años vivía 10 años más. Al día de hoy, esto se ha duplicado. La gente que llega, dado que llegó a 65 años, vive 20 años más. Es importante el recalcar por qué cuando llega, qué diferencia hay con la esperanza de vida al nacimiento. Bueno, la esperanza de vida al nacimiento toma en cuenta a toda la gente que muere en edades tempranas, por ejemplo, infantil, la muerte infantil que antes era mucho más grande y que se ha detenido eso, se ha reducido esa mortalidad infantil y por eso ha crecido la esperanza de vida. ¿Sí? Es un promedio. Yo calculo los años promedios que vive la gente. Si alguien vivió poco porque murió joven, pues va a jalar el promedio hacia abajo. Entonces, si se evita esa mortalidad infantil como se ha hecho por pues las nuevas técnicas de salud, las nuevas medicinas, en general la mejora en la salud de la población, pues el promedio va a subir. Pero lo interesante es a los 65 años que vemos que la edad subió, la esperanza de vida subió al doble. Pues una pensión que antes yo tenía que pagar como IMSS por 10 años en promedio, pues ahora la voy a tener que pagar por 20 años. Pues eso hace que el sistema pues, sea más caro y que necesariamente haya que subir las cuotas. O bueno, haya que subir porque se dejó de hacer. Cuando en 1942 se diseñó el sistema de pensiones del Seguro Social, lo hizo un actuario checoslovaco, y ahí están los escritos, ahí está la documentación, Emilio Schoenbaum, en donde él estableció justamente y previó un crecimiento demográfico, un incremento en la esperanza de vida, etcétera, que era lo que ya se venía dando en Europa y que se preveía. Y estableció un sistema de prima escalonada. Es decir, vamos a empezar con esta prima, con estas cuotas, y vamos a ir viendo ese desarrollo, pero con mucho tiempo de anticipación, porque no es que la esperanza de vida me levante hoy y ya cambió. Es un proceso gradual, medible y predecible. Pues con esto se puede planear, y él así lo estableció. El problema es que nunca se hizo nada y se dejó esa cuota del 6.5. Es más, no solamente se dejó, sino que se fueron incrementando los beneficios, se fueron dando beneficios más altos que provocaron la quiebra del sistema.
Entonces, todo esto, la transición demográfica, es una de las causas que explica el por qué quebró el sistema. Aquí vemos la pirámide poblacional que ya explicamos, la tasa de dependencia, aquí es importante explicar. La parte amarilla es la tasa de dependencia de los mayores de 65 años por cada 100 habitantes, es decir, la gente jubilada, que ya depende de la gente que trabaja, era un 7% en el 1990, se ha incrementado aquí en la línea amarilla, hasta ahorita estamos aquí como por el 11%, va a llegar al 25% en 2050. Pero por otro lado, también hay dependientes jóvenes y la tasa de dependencia se ha caído en jóvenes, es decir, los menores a edad laboral por cada 100 ¿sí? han disminuido. Si sumamos las tasas de dependencia de 1990, tenemos aquí 66% y acá tenemos, va a ser de 55%. Entonces aquí había otro bono, digamos, un bono demográfico, no el que conocemos, que también es importante, este es otro bono laboral demográfico, en donde el gasto que yo tenía que hacer como gobierno para la gente dependiente menor, se podría de alguna manera compensar con el gasto que tengo que hacer para la gente dependiente mayor. Es decir, aquí en la parte azul, pues yo pagaba o pago desayunos escolares, pago pues toda la educación que es gratuita, pago salud gratuita a todos estos jóvenes o menores de edad. Y también pago acá abajo pensiones, ¿sí? Entonces, y salud. Este gasto en pensiones que va creciendo y en salud, pues puede ser compensado de alguna manera con transferencias de recursos de este sector azul al sector amarillo. El problema es que eso no se hace, no está etiquetado nada y no puedo decir, oye, lo que me ahorro en la parte azul lo destino a la amarilla y es una solución muy buena para evitar quiebra en el sistema de pensiones. Quizá no alcance, pero va a ser una cantidad muy importante de recursos que va a evitar lo que estamos viviendo. Pues no se hace porque los ahorros que hay aquí arriba, pues se destinan para otras cosas, ¿no? Es el problema de no etiquetar recursos y de no tener una buena planeación y un buen presupuesto de egresos. Pero bueno, este es el otro tema. ¿Cómo va creciendo la población de 65 años? Cada vez somos, yo no tengo todavía 65, pero son más. De 3 millones, 790 a 24 millones en el 2050. Esto no nos dice mucho, ¿no? El número absoluto. Vámonos al relativo, en donde aquí sí se ve que el de 4.3% en el 90 pasamos al 16% en el 2050. Entonces, eso pues, impacta directamente en las pensiones. Ahora, con estos antecedentes, vamos a entrar a lo que es la propuesta que nosotros hicimos. Perdón. Y digo nosotros porque conjuntamente el Colegio Nacional de Actuarios, el IMEF y Coparmex trabajamos en una propuesta que pues se discutió mucho, etcétera, y ya que llegó a CCE, pues llegó con algunos cambios, llegó con algunas adiciones del sector empresarial y es la que se propuso, que todos conocimos y que se anunció por ahí, creo que en junio del año pasado en una mañanera y que después se formalizó y lo anunció Hacienda como la propuesta de reforma del sistema de pensiones y que con algunos cambios llegó y entró en vigor a partir de enero. Es una reforma la que se dio, que yo creo que es adecuada y como he dicho yo en algunas entrevistas o en algunas pláticas que he dado, incluso en el Parlamento Abierto donde participé cuando se discutió este tema de la reforma, en el Parlamento Abierto en la Cámara, yo mencioné y menciono que es un buen paso, pero que quedan temas muy importantes en el tintero, quedan temas pendientes que si no se atienden, pues esto va a ser un paliativo. Y aquí vamos a ver la propuesta completa o las ideas completas de la propuesta porque no nos va a dar tiempo a verla completa. Para esa propuesta, pues vemos que hay 3 puntos importantes del diagnóstico.
México está en uno de los peores lugares en materia de pensiones. Hay un índice, que es el índice Mercer-Melbourne, que nos ubicaba en el lugar 31 de 34 países. Esto mide varias cosas, tasas de reemplazo, mide el tipo de pensiones, la población cubierta, la capacidad financiera de pagarla, etcétera, el propio beneficio, y estamos muy mal rankeados. Salió, de hecho, ayer el nuevo índice Mercer-Melbourne y pues seguimos, mejoramos un poquito, pero seguimos mal. Y eso denota que hay pendientes que hacer. Por otro lado, si nos comparamos con otros países, vemos que las aportaciones que se hacen son de las más bajas, ¿sí? 6.5 contra los más países. Y aquí esto sí se tomó en cuenta y es algo muy importante de la reforma que se hizo, se mejoró, digo, paulatinamente, ¿no? Son 10 años que va a tardar esto en darse el incremento completo, pero ya estamos en el camino. Este 6.5 va a subir paulatinamente hasta, creo que cerca del 13.5. Entonces, fue una buena decisión el incrementar las aportaciones. Ahora, de estas aportaciones, sabemos todos que el trabajador pues prácticamente no aporta nada, aporta muy poquito. El trabajador aporta el 1.125 de su sueldo, que no es nada. Creo que debe haber un mayor compromiso del trabajador en aportar. Ya se está aportando por él, el patrón va a aportar la mayor parte de este incremento que se va a dar con la nueva reforma, pero siempre es importante que el trabajador también aporte y hay formas de que lo haga. Puede ser de manera obligatoria, voluntaria, vamos a verlo más adelante, es una de las propuestas que se quedaron ahí, el famoso opt-out, pero pues mientras más aporte, mejor, evidentemente. Para pagar las pensiones de 97, pues la aportación era el 27%. Imagínense, estamos muy cortos todavía en cuanto a nivel de reemplazo que se pueda lograr con esta aportación. Es un sistema, el mexicano lo decía al principio, fragmentado. Esto es dentro del diagnóstico. Hay más de 1000 sistemas de pensiones. Cuando hablamos que hay dos sistemas del IMSS y del ISSSTE, no, hay más de 1000. El IMSS y el ISSSTE tienen la mayor parte de la gente, efectivamente. 75% del IMSS y 10% del ISSSTE, pero hay más sistemas. Hay sistemas estatales, hay sistemas municipales de pensiones, hay sistemas, ya vimos, de paraestatales, que tiene esquemas de pensiones particulares. Entonces, la propuesta, tomando en cuenta esto, iba en el sentido de crear un solo sistema nacional de pensiones. Cada diagnóstico pues, tenía consigo una propuesta o una propuesta en ese punto específico y después en global. Aquí, por ejemplo, el que vimos hace ratito, pues las aportaciones tenían que subir forzosamente y cualquier reforma que se quisiera hacer tenía que transitar por un incremento en las aportaciones. No hay forma de dar mejores pensiones si no se incrementa. Y esto se hizo, estuvo muy bien. Entonces, este tema está atendido. Este tema queda pendiente, el tema de crear un sistema nacional de pensiones. Nuestra propuesta era y es establecer un solo sistema nacional de pensiones. Estamos hablando ahorita mucho del tema después, bueno, desde que empezó el gobierno y ahora más con el tema de antier de las elecciones, que la polarización es mala, pues aquí está polarizado. Hay gente que tiene pensiones de privilegio y gente que no tiene ni siquiera una pensión o que tiene pensiones muy bajas. No puede ser que haya trabajadores de primera y de segunda cuando están auspiciados por un sistema público de pensiones. En lo privado, cada empresa puede hacer lo que quiera, pero en un sistema público de pensiones, pues no puede haber gente que no le alcance o que no tenga una pensión y gente que tenga una pensión del 100% de su sueldo desde los 45 años y después tenga otra pensión y deje de trabajar. No puede haber dos tipos o más, dos tipos de mexicanos, ¿no? Los pensionados con privilegios y los pensionados sin privilegios. Debe unificarse, hacer un solo sistema nacional de pensiones y esa es una de las propuestas que presentamos y que más adelante. Por otro lado, otro de los defectos o debilidades del sistema que teníamos y tenemos y que es un pendiente todavía muy grande, que no se ha atendido, es que es un sistema excluyente.
solo se cubre a los trabajadores formales, al 57, al 43% de la población económicamente activa. El otro 57 no tiene una pensión porque está en un sistema informal o porque está en un sistema en donde no se cotiza. Eso se ha ido arreglando. El tema del outsourcing pues, va a ayudar un poco en esto, pero va a seguir habiendo una población desprotegida muy grande. Y la intención, la propuesta nuestra era o es crear una pensión de varios pilares. Uno de ellos es un pilar básico, una pensión universal, que ya ha habido avances en ese sentido. Conocemos nosotros la pensión de adultos mayores que existe, la famosa PAM, en el sistema federal y en algunos estados, en la propia Ciudad de México. Entonces, integrar los que existen y hacer un solo sistema para esta pensión básica, que todos tengan por lo menos un ingreso al retiro proveniente y financiado con impuestos generales, ahí sí, pero bien medido y bien presupuestado. Por otro lado, tenemos un sistema desigual. Lo que decía, no hay pensiones de privilegio. Y aquí lo ejemplifico con el caso de la CFE. Hay 47,000 pensionados en la CFE, por ejemplo, contra 4 millones de pensionados en el IMSS. El IMSS no como patrón, sino como sistema de seguridad social. Pues bueno, en promedio se gastan 750,000 al año por pensionado en la CFE. O sea, en promedio los pensionados de la CFE ganan 750,000 pesos anuales, mientras que los pensionados del IMSS tienen en promedio 90,000 al año por pensionado. Entonces, 90,000 contra 750,000, más de 8 veces más un trabajador que pues, trabajó lo mismo que lo que trabajó cualquier persona en una empresa en años de servicio, incluso menos, pero la pensión que recibe es muchísimo más. Y no tendría nada de malo si pues, la CFE fuera una empresa privada y que puede pagar lo que quiera, pero no, es una empresa pública y que lo paga con nuestros impuestos. Y ahora esto va a quedar corto porque con la reforma que comenté el año pasado, pues esto se va a incrementar y la desigualdad va a crecer. Entonces no puede haber estos esquemas, ¿no? Sistemas desiguales. Y por otro lado, tenemos un problema que comenté también hace un momento, que es muy costoso el sistema que tenemos. Se volvió costoso, no porque dé buenas pensiones, pero porque se dejó de revisar y vigilar las reservas. Tenemos que el gasto, como porcentaje del PIB, en 2019 era el 3.9, para 2020 fue como el 4, ahorita va a ser más porque por un lado baja el PIB y por otro lado sube el gasto en pensiones. Para 2021 va a ser mayor en porcentaje del PIB, pero ronda el billón de pesos, ¿sí? El billón de pesos, aquí está, perdón, 2020 4.2 del PIB, 2021 va a ser mayor porque baja el PIB y sube el pago en pesos. Y esto representa el billón de pesos, como comentaba, lo que se recauda de IVA. Es más, es un poco mayor a lo que se recauda de IVA en todo el año en México. 18% del gasto total del gobierno se va a pensiones pagadas por nuestros impuestos. Entonces, este es el diagnóstico en 4 láminas de lo que tenemos, bueno, 5 láminas con esta, que es un sistema insostenible, ¿no? Según la Auditoría Superior de la Federación, 66 instituciones públicas están en riesgo de pagar sus obligaciones pensionarias, es decir, ya están en un punto de problema de flujo de caja. Ya no solamente déficit actuarial, sino que no van a poder pagar y van a tener que recurrir a préstamos o a recursos federales, a impuestos generales. Entre ellas, pues estas empresas públicas, ¿sí? Y para poder pagar todas estas pensiones, hay un déficit actuarial que es de cerca del 120% del PIB. ¿Sí? Aquí yo creo que esto está hasta corto, pero la última cifra, casi el 120% del PIB, es el déficit actuarial que hay. Es decir, lo que falta en valor presente de cuotas menos beneficios.
Entonces, es un problema muy grave, ¿no? Con este diagnóstico en 5 láminas, hicimos una propuesta que es la siguiente, también muy resumida. Primero, la creación de un verdadero sistema nacional de pensiones que integre todos los esquemas pensionarios existentes hoy en México. Que lo opere un organismo público al que nosotros le denominamos, por ejemplo, Consejo Autónomo Nacional de Pensiones. Había otros nombres ahí en la mesa, Instituto Nacional de Pensiones, en fin, un instituto que sea autónomo, muy importante, para justamente que se pueda llevar a cabo lo que comenté, de que no se pueda tomar ninguna decisión en ningún orden de gobierno que no pase por este consejo y que el consejo autónomo, que no depende del gobierno, lo revise, lo evalúe y diga, oye, esto no es viable, no puede darse, o enséñame las fuentes de financiamiento, porque estás comprometiendo recursos públicos futuros que no debe hacerse, ¿no? Entonces, no pasa esta ley, esta reforma en un municipio, en un estado, en un sindicato, de una empresa pública, por ejemplo, como el de CFE que vimos, Pemex, etcétera. Si esto se hubiera hecho desde el principio, se hubiera respetado, no estaríamos en el problema en que hemos estado en los últimos años y tendremos un buen sistema de pensiones. Para ello hay que hacer una ley marco pensionaria que incluya todos los sistemas de pensiones, que genere interconexiones y sinergias necesarias. Evidentemente aquí en el Consejo Autónomo Nacional, pues tomaría las veces de lo que hace ahora CONSAR, por ejemplo. Sería paralelo a la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de Hacienda, pero tendría autonomía, independencia y recursos propios. Con este armado institucional, ¿sí?, que es la única forma de garantizar que se vaya a cumplir todo lo que se pretende, es que se hacen las propuestas que vienen más adelante. Vale la pena comentar que esto que se subió a la mesa de discusión que les comenté, pues se recortó y ya no se pasó a que lo estudiara el gobierno porque, pues evidentemente, no había las condiciones, o fue lo que se dijo, no había las condiciones políticas o de coyuntura necesarias para poder tener éxito en esta propuesta, ¿sí? Estamos viendo ahora que pues, se está debilitando a todas las instituciones autónomas, pues menos iba a poder negociarse algo, llevando a la mesa la propuesta de una institución autónoma más, una institución autónoma nueva, no iba a pasar y de manera estratégica, o sea, desde el punto de vista de poder lograr una negociación, pues en una negociación es mejor lograr algo que no lograr nada, y lo que se decidió fue quitar esto, dejar los otros puntos para poder que fuera más fácil la negociación. Finalmente se hizo, se logró llevar esos puntos, se pudo conseguir esa reforma, pero quedó esto que es básico y es muy importante, es el motivo de la plática, quedó esto pendiente, es un pendiente que sigue, atender lo que vimos anteriormente, con este armado, ¿sí?, para poder tener un esquema robusto, a prueba de balas, de largo plazo, y que no se le puede estar metiendo mano, como ya vimos en el caso de CFE. Mañana se hace otro cambio a la ley y pues nadie hizo nada, ¿no? Bueno, no mañana, ya anunció el presidente, ¿no?, un incremento en las pensiones, pero sin un sustento actuarial que así lo marque, o que así lo indique. Entonces, se va a seguir dando beneficios sin un sustento financiero actuarial para fines políticos o electorales, etcétera, y esto pues no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, un pendiente que queda. La propuesta lo que hacía es establecer 4 pilares, no es algo que se nos ocurre a nosotros, es algo pues, que se ha discutido en todo el mundo, los famosos 4 pilares pensionarios, una pensión universal, una pensión básica, la universal bueno, ahorita le explico cada una de ellas, pensión complementaria individualizada y un ahorro voluntario previsional. De aquí se toman algunas cosas interesantes. Podemos decir que en México pues ya tenemos estos 4 pilares, algunos más débiles que otros, pues el pendiente es reforzarlos.
La pensión universal, proponíamos una pensión universal de 1,500 pesos básica, o sea, que se subiera al doble, ahí sí, casi al doble la pensión que actualmente hay en la mayoría de los esquemas que tienen pensiones universales, pero para todos los mexicanos, ¿sí? No contributiva a partir de los 68 años e indexado a la inflación. Esto puede medirse, puede presupuestarse, es una cantidad importante en el agregado, pero que es totalmente viable y sostenible su creación. Eso nos da un piso para todos los mexicanos que tengan la seguridad de que van a tener un ingreso, por mínimo que sea, ya hay un piso básico, ¿sí?, de ingreso que se va a tener. Es el primer pilar. El segundo pilar es el sistema que tenemos algunos, el sistema de beneficio definido, ¿sí? La propuesta era que fuera para todos los mexicanos. Ahorita ese sistema ya no existe, el de 97. Ahorita solamente nos quedamos con el pilar 3, que es la cuenta individual. Este pilar desapareció. En algunos casos existe, pero por la fragmentación que dije del sistema, ¿no? Esto sigue existiendo en Pemex, en CFE, en muchos estados. Universidades públicas tienen este esquema, también quebrado, por cierto. Pero ojo, no, repito, no quebró porque este sistema sea malo, quebró por cómo se manejó. Entonces, nuestra idea es reconstruir este pilar y que todos tengan una pensión básica de beneficio definido, aunque sea baja. Y el complemento sería la pensión individual en la cuenta de la Afore, ¿no? La cuenta individual. Entonces, esta es la pensión básica. Y lo que propusimos y proponemos es hasta 5 salarios mínimos de cotización, ¿sí?, va a operar este pilar. El excedente a 5, o sea, por los 5 que ganes en adelante, lo que ganes en adelante a 5 salarios mínimos, se va a ir a tu cuenta individual. ¿Por qué es esto? Porque el diseño que se tuvo cuando se reformó la ley en el 97 fue erróneo. La cuota social que se determinó, recuerden, esa cuota social se iba a las cuentas individuales. Pero esa cuota social, pues, integraba a todo el cúmulo de ahorros y la comisión que se cobraba incluía esa cuota social. Entonces era algo ilógico que se estuviera pagando una comisión sobre una aportación del gobierno que al final del día iba a tener que pagar otra vez con la pensión mínima garantizada. Entonces, nada más era meter dinero, que le pellizcaran las afores y luego regresar ese dinero, pero ya mordido. Era algo totalmente ilógico. Por eso proponemos este esquema. Lo que se hizo en la reforma atendió a esta solicitud, vieron que se tiene razón y ahora la cuota social ya cambió. Con la reforma, como ustedes conocen, ya cambió esto. Entonces era algo básico que tenía que hacerse. Esta misma pensión básica lo que buscaba o lo que busca es asegurar que los que ganan menos de 5 salarios mínimos obtengan una pensión o una tasa de reemplazo de entre el 40 y el 50% de su último ingreso. Esto es lo que puede provocar hasta 5 salarios, una tasa de reemplazo adecuada. Normalmente, y este es un defecto que se tiene en el análisis, se decía y se sigue diciendo es que la tasa de reemplazo es muy baja en México, es de menos del 30%. Y eso es incorrecto, porque esa tasa de reemplazo es un promedio. Se debe calcular persona por persona, y entonces sí puedes promediar y puedes indicar la dispersión que hay, la varianza o las desviaciones estándar que hay, para saber exactamente todos los casos. Porque el caso del 30% de dónde sale de un solo caso, un ejercicio hipotético, en donde una persona cotizó 40 años al Seguro Social, aportó por 40 años, tuvo una aportación que generó rendimientos en la Afore de un 5% real, que también eso es totalmente fuera de contexto, pero bueno, así se hace ese escenario y con eso se calcula el 30%, pero no se ve toda la demás población que no sigue ese caso, que es un caso particular.
sea, ni siquiera es un promedio, porque si sacáramos un promedio, pues la mayor parte de las personas iban a recibir una pensión de 0, y el 0 hay que promediarlo también. Entonces bajaba al 12.5% más o menos la tasa de reemplazo. Pero para la gente que sí cotiza y que sí va a estar cotizando, pensemos en alguien que cotizó toda su vida con un salario mínimo. Esa persona de un salario mínimo, su tasa de reemplazo iba a ser prácticamente del 100% por la pensión mínima garantizada. Entonces, la dispersión es muy grande. Gente que tiene una tasa de reemplazo del 100, hasta gente que gana mucho y que tiene una tasa de reemplazo muy baja, del 10%, por ejemplo, o menos. Si promedio, pues no tiene caso. Son comparaciones falsas, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Los promedios engañan. Si yo no tengo coche y mi vecino tiene 2 coches, pues en promedio tenemos un coche cada quien. ¿O sí? Matemáticamente está bien, pero no es aplicable ni sirve para tomar decisiones. Entonces, a este nivel de pensión básica sí se puede garantizar un 40-50% de tasa de reemplazo, y es lo que se proponía y se propone todavía. La pensión básica, incrementarla desde luego, esto sí se logró, pasó a la reforma, incrementarla. Lo que nosotros proponíamos era que ese incremento que se diera no fuera a la Afore, sino que fuera al sistema de capitalización colectiva, al sistema de reparto, como se le llama, al sistema de beneficio definido, y el excedente si fuera de Afore. Aquí la reforma lo que estableció es que todo se vaya a la Afore, ¿no? Esta pensión básica tendría una distribución de cuotas que para el sector informal todas las cuotas y aportaciones se administraran en el Fondo Solidario. Es decir, pertenezcas o no al sector público o privado, todas tus aportaciones van al Fondo Solidario. El Fondo Solidario es la pensión básica. Es un fondo colectivo, manejado y administrado como comentamos. Bueno, esta era la propuesta de incrementos. Prácticamente es la que se logró, nada más que todo se fue a una sola bolsa de las Afores, no se fue a los 2 pilares que comentábamos, ¿no? La pensión complementaria individualizada es las cuentas individuales, dejarlas como estaban. Había un riesgo que se disipó, un gran riesgo, y que ha venido todavía presentándose esa posibilidad. Yo la veo lejana porque ya ha habido intentos y no se ha podido de tomar estos recursos de las cuentas individuales, que los tome el gobierno como pasó en Argentina, expropiar, digamos, el recurso de las pensiones, de las cuentas individuales, que es un recurso muy grande. Estamos hablando de ya son casi 4.4 billones de pesos. Es una cantidad muy importante que debe de representar pues, una tentación para el gobierno el poder tomar algo, ¿no? Y ya sucedió en otros países, por eso lo comento. Hubo una iniciativa incluso del PT en donde se establecía claramente el tomar esos recursos, y no se llevó a cabo. Se echó para atrás esa iniciativa, pero ya es la tercera vez que se presenta. Entonces, tampoco hay que desdeñarla. Está ahí el riesgo, ojalá no suceda, pero por lo pronto en la reforma no pasó eso. Sí se tocó el tema de las comisiones, que era necesario, aunque se hizo de una manera que yo creo que es incorrecta, pero bueno, se tocó ese tema, quizá ahorita nos dé tiempo de abordarlo. Y por otro lado, el cuarto pilar, el ahorro previsional, que es el ahorro voluntario, lo que cada trabajador puede aportar o no, a través de muchos esquemas que existen aquí. Algunos ya están funcionando, otros no, pero bueno, uno era el opt-out que decía, otro eran planes de pensiones privados, por ejemplo, aportaciones voluntarias directas con beneficios fiscales, en fin, todo esto que queda ahí en el tintero, ¿no? Y lo que queda pendiente, con esto termino, es homogeneizar los distintos sistemas de pensiones, cancelar regímenes de privilegio, establecer esquemas de transición para generación 97, o sea, todavía, porque habría que hacerlo con la nueva reforma, los esquemas de ahorro voluntario bien hechos, con respaldo de estudios de economía del comportamiento, como el mecanismo opt-out, y establecer pues una mayor base, ¿no? El trabajo informal, es decir, ampliar la base de contribuciones de pensiones y de beneficiarios de pensiones.
Incentivos fiscales para aportaciones adicionales, por ejemplo, que se fueron reduciendo. La deducibilidad en los planes de privados de pensiones se bajó del 100% al 53%, eso hay que regresarlo y motivar que la gente ahorre con beneficios fiscales. Ahorro a través del consumo, había otra propuesta por ahí. En fin, todos esto, el régimen de las AFORES, flexibilizarlo. Todas estas son cosas adicionales, ¿no? Cerecitas adicionales que hay que ponerle al pastel. La competencia en las AFORES, que es otro tema que hay que ver, hay que revisarla. La densidad de cotización, por ejemplo, las mujeres, pues tienen una desventaja. Por ser mujeres, su pensión va a ser menor necesariamente, dado que viven más años, pues su pensión va a ser menor. Eso hay que ver. La pensión de la mujer debe ser mayor porque va a vivir más años, ¿no? Y este punto, ¿no? De homogeneizar la etapa de acumulación y desacumulación, porque cada vez que yo me cambio a Afore o me jubilo, puedo tener, si lo hago en un mal momento, ahí sí una pérdida, la minusvalía, convertirla en pérdida. El objetivo final es pues, que la propuesta permita una pensión y una vejez digna y sostenible, ¿no? Tiene que haber una buena pensión, pero sustentada financieramente. No podemos, como antes, tener una promesa de pensión muy alegre, pero que financieramente no era posible, ¿no? Mentir con ese tipo de promesas. Pues lo que se busca es dar lo más que se pueda, optimizar el beneficio, pero sustentado financieramente. Pues hasta aquí creo que no me pasé el tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Desde luego es un tema que puede ampliarse muchísimo más, pero pues quedamos ahí emplazados para cualquier pregunta, comentario. Quedo yo a sus órdenes y otra vez muchas gracias, Francisco. Al contrario, Alejandro, has hecho una magnífica exposición, de verdad. Te felicito enormemente. Creo que hemos estado complacidos quienes te hemos estado siguiendo. Quiero considerar que, si tú me lo permites, le demos continuidad a tu exposición. ¿Cómo ves si me puedes apoyar para que el próximo martes, Dios mediante, podamos contar con tu participación nuevamente para que se concluya esta parte? Sí, déjame checarlo ahorita, si no tengo ningún problema con la agenda, pero sí con gusto lo complementamos. Sí, y continuando con este tema, me gustaría, ya que estamos un poquito, creo que nos dejas muchos temas por analizar, por ver, si pudiéramos hacer entonces, cambiando esta temática por el tema que estás manejando, una mesa panel. Aquí está la doctora María Ascensión. Entonces, sí me gustaría, aprovechando que una vez que concluya tu participación, manejar una mesa panel con algunas especialistas, entre ellos Mari, tú, y bueno, consideraríamos algo para darle continuidad a este tema que muy interesante has analizado. No sé si quieres comentar algo, Alejandro. Sí, desde luego, y bueno, compartiendo con la doctora, pues sería muy bueno, ella conoce perfectamente el tema, y creo que podemos complementarnos bien, sí, con gusto lo hacemos, nada más checo la agenda si tengo algo o no, y nos ponemos de acuerdo si gustas. Sí, Mari, ¿cómo ves? Encantada, déjame, estoy muy contenta, Alejandro, porque esta es otra visión, es otro enfoque de lo que yo te conocía, de lo que conocía a Aymer. Esta es la propuesta con la que finalmente coincido contigo. Hay otros aspectos que no, pero no es la propuesta, la última que yo te había visto en una oportunidad que estuvimos juntos todavía en otro foro, ¿eh? Esta es otra, nomás una pregunta, no les quiero quitar nomás. ¿Esta de cuándo fue, Alejandro? Porque no es la penúltima que yo conocí, no era este enfoque, pero voy con este enfoque, ¿eh? Y que después en la mesa que nos sugiere Francisco, ahí abordaría. Pero bueno, felicito, ya me quita, vamos a decirle, que ya no estamos en polos contrarios, ya estamos más cercanos. Hay Muchas que sumar. felicidades, Alejandro. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, esta propuesta se hizo, digo, la propuesta quizá que conociste fue ya por llamarle así coloquialmente, la rasurada, ¿no? Pero
el esquema que nosotros hicimos y que defendimos, pues es el completo. Entonces, a veces más vale lograr algo, aunque sea incompleto, pero ya dar un paso. Y la reforma que se hizo, pues es un paso, porque digo, ¿qué se hizo con la reforma? No entré en ese tema, no era el tema de hoy, pero fue incrementar aportaciones que era necesario. Y además lo hicieron los patrones. Está la discusión de que si eso que si van a descontarles en futuros incrementos de sueldo para que puedan pagar eso, ese es otro tema, ¿no? Pero hubo un incremento. Por otro lado, un problema que se solucionó era el de las negativas de pensión que se iban a dar en este año. Si no contabas con 25 años de cotizaciones o 1,250 semanas, no ibas a tener derecho a pensión, y el 80% de la gente que se fuera a jubilar porque ya tenía los 65 años, le iban a rechazar la pensión, una negativa de pensión, y se iba con 0 pesos. Eso se solucionó temporalmente, se bajó de 1,250 a 750 y va a ir subiendo hasta quedar en 1,000. Entonces, fue algo también positivo. Y lo de las cuotas sociales, ¿no? Y la pensión mínima garantizada que se incrementó. Entonces, creo que fueron 3 puntos importantes en la reforma, pero, otra vez, son soluciones que hay que complementar con una visión más amplia. Y esa es la propuesta completa que quizá no conocía. No, ¿sabes a qué me refería? La propuesta que yo te conocí era en el sentido de que ustedes seguían defendiendo la capitalización como, como pilar hegemónico, y aquí me estás poniendo en esta presentación, estás poniendo que ahora sí ya se van ustedes por el pilar básico con beneficios definidos y pasan al tercer pilar, al de capitalización. Tal como ahorita te acabo de ver en tu presentación, es el enfoque de la Organización Internacional del Trabajo, y en eso estamos totalmente de acuerdo. A eso me refiero, a cómo cambiaron el enfoque. Pero bueno, sí. Lo dejamos para la mesa o para la siguiente sesión. De acuerdo. Alejandro, antes de que nos retiremos, quisiera entonces dejar restablecido, si Dios mediante de hoy en 8 damos continuidad a tu exposición, seguiríamos con una mesa panel. Y bueno, por la importancia, y bueno, no quiero soslayar las anteriores, pero en este tema que nos ocupa de México, si me permites que esta grabación la pudiera compartir, para que a su vez gentes de otros grupos, aquí está Gilberto, está Jorge Loyo, pudieran también compartirla, porque creo que es una presentación, y reitero, sin soslayar las anteriores, pues que merece una difusión, y bueno, pues una felicitación por esto, para que esto abreve a que cuando volvamos a tener tu participación ya vengan muchas preguntas. Hay varias, aquí ya veo algunas, entonces las estaré manejando en nuestro chat para darle alguna contestación. Alejandro, ¿algunas palabras finales para cerrar? Pues nada más agradecerte, Francisco, agradecer a todos su atención. Y bueno, cualquier duda o pregunta la podemos guardar para la siguiente. Y yo creo que sí sería bueno hacer esa mesita que propones, ese panel. No sé a quién más invitar, pero bueno, yo creo que entre los dos podemos tener ahí muchos temas. Tocar el tema de las Afores, porque es un tema realmente muy desconocido. Aquí podemos tocar el tema que mencionaba ahorita María Ascensión, de si es correcto o no meterle más dinero a las cuentas individuales, cómo se han manejado, si conviene o no tenerlas, a las propias Afores. Puedo extender sobre estos 2 pilares que proponemos. En fin, hay muchos temas que podemos ver, y desde luego, mientras más gente haya involucrada en el debate, pues es mucho más enriquecedor para todos. Muy bien, me pongo de acuerdo con ustedes ya en lo privado, y dejaríamos entonces para tu siguiente exposición el próximo martes. Después arribaríamos a la mesa panel y estaríamos dando continuidad en el chat a las preguntas. Pues le brindamos un fuerte aplauso a Alejandro, una magnífica exposición, sin soslayar las anteriores que también han sido magníficas. Pues cerramos sesión, muchas gracias, estaremos atentos, como dice aquí Gilberto, a la siguiente, y también a compartir esta interesante disertación. Muchísimas gracias a todas y todos. Cierro sesión entonces. Gracias, buen día para todos. Felicidades. Gracias, hasta luego. Excelente exposición, gracias, buen día a todos.
Felicidades, gracias. Buen día, hasta luego. Enhorabuena, buen día, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.